Sí, muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos al Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saludamos con gusto a quienes están esta mañana con nosotros en el recinto y también a quienes nos siguen en la red social del Museo Regional. Esta mañana tenemos como invitada a la restauradora Corina Jimena Rojas Muñoz, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Corina? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la colaboración. Bueno, esta mañana nos va a platicar de un tema bastante importante que tiene que ver con el quehacer que ella desempeña en el instituto, y la ponencia se llama Conservar nuestras herencias culturales, nos une, fortalece y transforma. Bueno, antes de dar inicio, quisiéramos leer una breve semblanza curricular de nuestra invitada. Jimena Rojas Muñoz es restauradora perito de Lina, tiene una licenciatura en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. También estudios terminados de maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. En su experiencia profesional, ella ingresa al INA en el año de 2004 y desde entonces ha desempeñado diversas funciones en varios centros de trabajo del país. INA estuvo en el Museo de Templo Mayor bastante tiempo también, realizando funciones de conservación preventiva y conservación directa en bienes arqueológicos y colecciones de museos. También ha participado como comisario en múltiples exposiciones, tanto nacionales como internacionales. En el Centro INA Veracruz fue responsable del proyecto de conservación de colecciones de los museos a cargo del Centro INA Veracruz, movimiento de obra y comisario de colecciones también por ese centro. También tuvo una participación en la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica del INA, así como para la conformación de los consejos de área de restauración. En enero desde este año, desde enero de 2026, ha estado comisionada en nuestro Museo Regional de Chiapas y también como apoyo importante al Centro INA Chiapas, con un proyecto enfocado a atender a nivel de conservación preventiva las colecciones museísticas de los recintos que tenemos en Comitán, en el Soconusco, Tenampuente y Museo Regional de Chiapas. Y como un punto también bastante interesante es que fue secretaria general del Sindicato Nacional de Restauración entre los años 2019 al 2025. Pues sin más, Corina, muchísimas gracias y te cedemos los micrófonos. Sí. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hicieron para presentar pues esta plática, para platicar con ustedes sobre la importancia de lo que es la conservación de las herencias culturales, porque pues nosotros podemos tener una idea como bastante general de lo que es nuestro patrimonio cultural, nuestras herencias culturales, de que es uno de los objetivos del instituto. Conservar el patrimonio cultural. Sin embargo, pues nuestras herencias culturales, todo esto que nosotros conocemos, tienen un valor que va mucho más allá de solo tenerlo. Titular esta plática, conservar nuestras herencias culturales, nos fortalece y transforma. Para allá. Ok, bueno, antes que nada, sí es importante saber qué es conservar, porque podemos tener la idea, bueno, muy clara de lo que implica profesionalmente o de lo que es, pero a nivel de nosotros, de nuestra vida diaria, ¿qué implica que conservemos algo? O sea, tú no conservas una bolsa de Sabritas, ¿no? O a lo mejor sí, si tiene algún valor especial para ti. Tú no conservas un ticket de una obra si no tiene una importancia para ti. Entonces conservamos lo que para nosotros tiene una importancia, lo que nosotros le ponemos un valor a ese objeto o a esa actividad o a ese tipo a ese bien. Digamos que es el conjunto de acciones realizadas para salvaguardar el patrimonio cultural,
respetando sus valores y significados y garantizando su acceso y disfrute para generaciones presentes y futuras. Bueno, este objetivo que tiene nuestra institución, que tiene el INAH, de conservar nuestras herencias culturales, pues no es nada más, como les he venido diciendo, la pura intención de mantener algo ahí. Conservar implica, tiene que llegar a la sociedad, implica que su objetivo es que la sociedad actual y las sociedades futuras puedan disfrutar de ese patrimonio cultural, de esas herencias culturales. Y esto, o sea, ese acceso a la cultura actualmente ya es un derecho humano, es un derecho constitucional y es un derecho humano. Entonces va más allá nada más, como les he estado comentando, de un objetivo puramente institucional que pues evidentemente tiene un impacto que va mucho más allá, por todo lo que esto implica, por todo lo que implica nuestras herencias culturales. Bueno, lo que es la conservación como objetivo, como profesión, como especialidad, se divide en dos. Ya vimos lo que es propiamente la conservación y se divide en lo que es conservación preventiva y conservación directa. La conservación preventiva son todas aquellas medidas que nosotros tomamos para preservar nuestras herencias culturales, nuestro patrimonio cultural, que no implican tocarlo directamente. Por ejemplo, supongamos que esto es una pieza arqueológica, ¿no? Y bueno, si las vamos a exhibir o la tenemos en un depósito, o sea, la conservación preventiva, tenemos que controlar la humedad que haya a su alrededor, temperatura que haya a su alrededor, si cerca de él hay objetos, hay condiciones que pueden generar deterioros, que pueden generar, por ejemplo, gases tóxicos o, por ejemplo, antes se utiliza mucho el silicón para unir vitrinas, realmente ya no se ocupa, se ha tratado de dejarlo de lado, que en el caso de los metales, por ejemplo. Entonces, esas acciones que nosotros tomamos sin directamente la pieza son o se les considera como conservación preventiva. Incluso, por ejemplo, rutas de movimiento, cuando vamos a mover un bien cultural, pues no vamos a mover, voy a poner el ejemplo de aquí el museo, si tenemos que mover una pieza, depósito de colecciones a la sala, no la vamos a llevar por la calle. O sea, procuramos llevarla por un recorrido, hacer un recorrido en donde pues no nos vayan a llegar unos maleantes y nos quiten a la colección, ¿no? Quienes tienen que participar en desmontaje, toda esa serie de medidas, si hay cámaras de seguridad, si instalamos detectores de humo, todo ese tipo de medidas se toman como una medida de conservación preventiva, caen dentro de esta parte. Y luego tenemos la conservación directa, puede ser una intervención directa de conservación y restauración. En ese sentido, sí, cultural, al patrimonio cultural, a las herencias culturales. Si, por ejemplo, tenemos una pieza que está rota y, bueno, es necesario unirla, o que le falta, por ejemplo, si una vasija trípode y le falta una de las patas, pues para que la vasija pueda tener estabilidad y no se caiga, no se rompa, vaya a tener un deterioro mayor, pues se le vuelve a restituir esa pieza que le falta, ¿no? O al momento de unirla, luego pueden, pues, normalmente pueden tener, por ejemplo, algún fragmento del cate que tenga una forma, digamos, que si uno para el robo, pues entonces le estamos generando un daño mayor. Entonces, pues procuramos como cerrar esa parte, ¿no? O sea, que no quede el pico, se quede algo pues menos, pues que pueda sufrir menos daño, ¿no? De la pura estabilidad, devolverle esta unidad visual que podría tener la pieza. Bueno, ¿qué es de los teóricos de las vacas sagradas de los restauradores en México y sobre todo en el INAH?
Él establece que la restauración es la ciencia de la antropología que nos permite intervenir en las obras de arte en los bienes culturales para conservar que surge del estudio científico y crítico de historia, de sus valores éticos y sociales, su imagen y materialidad, de la función para la cual fueron creados, así como de la tecnología. Sí es muy importante que tomemos en cuenta que cualquiera de todas estas, o sea, ya sea que hagamos conservación, restauración, que esto lo tenemos que hacer de una manera interdisciplinaria. Una sola especialidad no va a poder abarcar todo esto. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar con arqueólogos, con antropólogos, con museógrafos, con etnólogos, probablemente referido mucho a lo que puede ser una vasija cerámica, pero puede ser un textil, puede ser un pedazo de papel, puede ser un metal, etcétera. Y este material no va a reaccionar igual ante distintos procedimientos de intervención. Por eso es importante que todo trabajo se haga de manera interdisciplinaria, que no creamos que una sola especialidad puede cubrir todos los aspectos que implican la conservación del patrimonio. Ahora sí, bueno, directamente, ¿qué son las herencias culturales? Bueno, yo lo he estado manejando ahorita propiamente como un modelo que es el patrimonio cultural, porque es el patrimonio cultural, o sea, es exactamente lo mismo. Es el conjunto de tradiciones, costumbres, valores, conocimientos y expresiones artísticas o materiales que son transmitidos de generación en generación. El legado define la identidad de un pueblo o comunidad, forjando su sentido de pertenencia y memoria histórica. ¿Por qué utilizo el término de herencias culturales? Bueno, probablemente me voy a ganar algunos enemigos a partir de esto, pero es pues la antítesis de lo que es una definición patriarcal, que es patrimonio cultural. O sea, no quedarse nada más con la idea de que es una herencia por parte del padre, sino que tenemos herencias que pueden ser más globales, ¿no? Los bienes culturales, pues los bienes forman una identidad colectiva a partir de la relación del objeto con integrantes de una comunidad. En este sentido, podemos dividirlos de dos maneras, que son las herencias inmateriales y las herencias materiales, que serían propiamente los bienes. Las herencias materiales son todo aquel patrimonio cultural, todas aquellas herencias culturales que no podemos tocar, pero que sin embargo para nosotros pues, nos refieren a la identidad. Por ejemplo, la fiesta grande de Chiapa de Corzo, pues estoy segura que para los chiapacorseños, quien sea de Chiapa de Corzo, pues le viente, si ve este tipo de imágenes, pues Chiapa de Corzo, su pueblo, su comunidad, ¿no? Pueden ser también comidas, no propiamente la comida, sino por recetas de comidas que, bueno, que hemos estado heredando de generaciones y generaciones atrás. Técnicas de manufactura, por ejemplo, me remito otra vez a Chiapa de Corzo, los jicalpestles, o sea, la laca de Chiapa de Corzo. La técnica propiamente es una técnica que viene desde la época prehispánica. Lo que ya vemos ahorita, la imagen figurativa, la decoración, ha tenido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, evidentemente, y lo podemos ver en las lacas que hay aquí en exposición en la sala de arqueología, o si vamos al Museo de la Laca. Bueno, me parece que en el Museo de la Laca de Chiapa ya no tienen las piezas más antiguas, las mandaron al ININ en la Ciudad de México, desafortunadamente, porque creo que aquí pues serían como apreciadas por su misma población, pero bueno, si pudiéramos tener acceso a ellas, veríamos cómo la imagen decorativa ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la técnica de manufactura, bueno, esa también ha cambiado un poco, pero digamos que la original, la técnica de las lacas viene viene de la época prehispánica. Y bueno, ya con el contacto que se tiene con los españoles y todo esto va cambiando. En Chiapa de Corzo particularmente ya se estaba perdiendo, y cuando se instaura el Museo de la Laca, entonces se revive esta técnica de manufactura, se revive esta artesanía que es propia de esta ciudad, ¿no? Y bueno, ya pasándome a lo que son las herencias materiales o propiamente los bienes culturales, pues como su nombre lo dice, material es lo que podemos tocar, lo que es tangible. Antes se le llamaban patrimonio tangible y patrimonio intangible, ahora ya es material e inmaterial, y en este sentido, pues sí, si bien los bailables no es algo que podemos tocar, los vestidos que utilizan
Por ejemplo, el de la Chiapacorseña o el de los Parachicos, pues eso sí lo podemos tocar, eso sí ya cabe dentro de lo que serían bienes culturales tangibles o materiales, la cestería, por ejemplo, artesanías, esculturas en piedra, cerámica, escultura policromada, pintura de caballete, edificios, incluso todo eso recae dentro de esta clasificación. Bueno, propiamente dentro de lo que es los bienes culturales que son tangibles, los materiales, los podemos también dividir en dos. Uno de ellos son los bienes inmuebles y los otros son los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles. Los bienes inmuebles, como su nombre lo dice, y si ustedes piensan, tengo un bien inmueble, pues se refiere a un edificio, a una casa, a una construcción propiamente. Y los bienes muebles y los bienes asociados a inmueble tienen este nombre porque son como todo mueble, lo puedes mover de un lugar a otro. Entonces en eso pues tenemos otra vez, bueno, me puedo remitir a papeles, documentos, materiales, armas, espadas, esculturas en piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los bienes muebles asociados a inmueble? Que luego no es un término que quede como muy claro. Son bienes muebles que efectivamente puedes mover, pero que fueron diseñados para un espacio en específico. Y en este caso tenemos, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos nada más, retablos. O sea, en alguna iglesia un retablo es diseñado específicamente para un espacio, para esa iglesia, para ese santo, para esa pared incluso, pero que pues en un momento dado sí se pueden mover porque no son como parte de la construcción misma. Sin embargo, como fueron diseñados para ese lugar, pues tienen toda una serie de valores que se tienen que respetar antes de considerar que se tendrían que mover de un lugar a otro. O, por ejemplo, también la pintura mural. La pintura mural es pues, pintura que es hecha para un muro. A veces podemos, o sea, realmente cuando pensamos en pintura mural pensamos en una técnica que va directamente sobre la pared, pero en algunos casos puede ser una pintura de caballete de grandes dimensiones que está pensada para ese espacio en específico. Y se pueden mover y en un momento dado, si se llegara a tomar esa decisión, lo que hay que considerar es, pues, que está en riesgo la preservación de este bien, ¿no? O sea, si, por ejemplo, el edificio en el que se encuentra se está cayendo, pues entonces se dice, bueno, pues por la conservación, y no es posible ya conservarlo, o sea, restaurar todo el bien cultural, porque a lo mejor los daños ya son muy, muy grandes, entonces sí consideras sacarlo de ese espacio y bueno, pues llevarlo a otro lugar por su preservación misma. Pero esa es la última medida que se llega a tomar en consideración. Luego, otra situación que tenemos que tener en cuenta en relación a los bienes muebles y asociados a inmuebles, pues es que son de diferentes temporalidades. En el INAH vemos lo que son los paleontológicos, que tienen que ver con todas estas piezas que ya se han fosilizado y que vienen de muchísimos años atrás. Tenemos también lo prehispánico, que es previo a la llegada de los españoles, y tenemos lo histórico, que tiene que ver con la llegada de los españoles a toda la época colonial y el siglo XIX. Después del siglo XIX, entonces ya se les conoce como artísticos, y eso ya cabe dentro de lo que Bellas Artes le corresponde a Bellas Artes atender. Bueno, como les comentaba hace rato, los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles están constituidos por distintos materiales, y a veces un solo bien cultural pues está constituido por distintos materiales, y como les comentaba antes también, pues cada material reacciona de una manera distinta cuando se trata de conservarlo. Hay de fibras orgánicas, como pueden ser tejidos, hay textiles, tenemos papel, pintura de caballete, pintura mural, elementos metálicos, escultura policromada, escultura en piedra, etcétera, etcétera. Y cada material requiere de una atención distinta, de criterios distintos, de materiales de intervención distintas. Sí, pero se me olvidó. Bueno, ya. Bueno, propiamente, ¿quiénes atendemos lo que son
los bienes culturales muebles y asociados a inmuebles. Esa parte nos corresponde a los restauradores. Y en esta parte, bueno, a lo mejor voy a hacer un poquito de comercial, pero sí me parece importante comentar que cuando inicia el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el personal que atendía este tipo de patrimonio, pues fue personal que fue capacitado de manera técnica. La escuela o la profesionalización inició en 1966, si no me equivoco, cuando se comienza o se instaura la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ¿no? Y a partir de ese momento entonces ya se le considera ya como una profesión, y por eso luego también en varios sentidos, bueno, esto ya es una reflexión de otro tipo, pues como que los arqueólogos o los arquitectos traen ya una historia de mucho más atrás como profesión, y nosotros, a diferencia de ellos, pues iniciamos ya propiamente como una profesión, como una licenciatura a partir de ese momento, y eso pues ha tenido otra serie de implicaciones que no vienen al caso acá, pero bueno. Y dentro del INAH, bueno, también lo voy a hacer como comercial, pues solo somos 166 restauradores a nivel nacional para atender todo el patrimonio cultural. O sea, y somos la plantilla más chica de todo el instituto, somos menos del 2% de todo lo que tiene el INAH a nivel nacional. Hay estados en donde no hay restauradores, o sea, no hay quien propiamente pueda atender todo ese patrimonio cultural, y particularmente son los estados del norte, Sonora, Sonora sí tiene, Baja California, Chihuahua, Coahuila no tiene, o sea, ahí está Monterrey, Tamaulipas no hay, y bueno, y en otros pues llega a haber uno o dos. La mayoría de nosotros nos concentramos en la Ciudad de México, en donde hay más o menos el 55%. Entonces, y esto lo voy a relacionar más adelante, por eso sí también estoy haciendo un poco de hincapié en esta parte. Y bueno, a lo largo de los años, pues ya a partir de que existe una escuela de restauración, pues ya cada quien se va especializando en algún área en específico, porque no es lo mismo trabajar una pieza metálica que un documento de papel, que una escultura policromada. No es lo mismo trabajar en una zona arqueológica que en un museo, no es lo mismo dedicarte a lo que es la protección técnica y legal, que a ver conservación preventiva dentro de un museo. O sea, hay muchísimas variantes a las que te puedes dedicar. Bueno, específicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, una de esas cosas es que hacemos registro propiamente. Si voy a intervenir una pieza, pues primero tiene que saber el INAH que tiene esa pieza en su poder, ¿no? O sea, que la tiene dentro de su que es bajo su resguardo, vaya, ¿no? Y dos, pues yo tengo que saber, tengo que registrar en qué condiciones se encuentra ese bien cultural, ¿no? O sea, si tiene algún faltante, si está roto, fragmentado, si tiene una exfoliación, etcétera, etcétera. O sea, todos los deterioros que se puedan generar para que después de la intervención como un registro claro de cómo estaba y cómo se encuentra actualmente. También hacemos difusión del trabajo que nosotros hacemos. Difusión es conservar también. Esa es una parte que también tenemos que tener claro. O sea, la conservación es tan amplia como término que, pues, si uno hace difusión del patrimonio cultural, también estás haciendo conservación, porque si tú como comunidad no sabes, o tú como persona no sabes que tienes esto, pues no lo conservas. Si no sabes la importancia que puede tener esto, no lo conservas. Entonces, difundir la importancia que tienen nuestros bienes culturales también es hacer conservación. Obviamente también hacemos investigación especializada, porque como les he venido comentando, pues si vas a intervenir una pieza que es de papel, pero que además está policromada o tiene policromía con acuarela, por ejemplo, que está pintada con acuarela, pues no voy a intervenir de la misma manera que si fuera un óleo, ¿no? Y luego de repente pues también te encuentras con piezas que tienen características o que tienen técnicas de manufactura que no se habían conocido anteriormente, que se desconocían. Entonces, pues también con toda la investigación que va surgiendo en el mundo, pues surgen nuevos materiales para intervenir. Entonces, antes de que llegues y pum, te metas directamente a aplicar un material, pues vas haciendo ciertos análisis, cierta investigación de cómo puede reaccionar este material. También se hace formación académica. Hay una escuela en el INAH para formar personas restauradoras. Se intervienen, que es la idea como que todo el mundo piensa en un restaurador y te imaginas una persona con su batita y un pincelito pintando. Bueno, esto también obviamente lo hacemos,
también atención a tráfico ilícito, si alguien se roba una pieza, pues también tienes que ir a atender esa denuncia de robo, ¿no? Y darle continuidad a ello. Se hace protección técnica y legal cuando una persona o un gobierno o una comunidad quieren intervenir, una iglesia, por ejemplo, pues tienes que dar atención a eso, ver si van a intervenir el retablo, si van a intervenir la pintura mural, si van a intervenir la yesería, la decoración de la iglesia, etcétera, etcétera, porque todo eso pues recae dentro de lo que son los bienes muebles asociados a inmuebles, o si van a intervenir incluso pues una escultura, pero pues que está registrada dentro del INAH, que es patrimonio cultural, y que bueno pues es pues una escultura colonial, por ejemplo, ¿no? O sea, dar atención a todo esto y obviamente pues todo este trabajo con comunidades, que es justamente donde recae todo esta importancia de lo que es conservar nuestras herencias culturales y pues atender las necesidades que tienen las comunidades, hacerles ver la importancia que tienen las herencias culturales de las que ellos están haciendo cargo, pues para que podamos, estos objetos, estos bienes muebles, se puedan seguir conservando. El INAH no es una institución que nada más atiende a nivel local o a nivel estatal, es una institución que atiende a nivel federal, entonces no nada más puede sacar sus propias ideas o sus propios objetivos, depende de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura depende del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso los programas con los que debería de trabajar el INAH, pues se tendrían que estar alineando al Programa Sectorial de Cultura, y el Programa Sectorial de Cultura evidentemente se tiene que alinear a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente pues es el del 2025 a 2030. Y bueno, todo esto en esta gestión, en este periodo, está enfocado al disfrute o dirigido hacia lo que es la población. O sea, ya no se está viendo como el patrimonio cultural, como un bien, como un objeto que va a traer turismo, sino más bien como un factor que puede generar beneficios a la sociedad en muchos aspectos. Y bueno, ya esto me iré muy rápido porque creo que es medio aburrido para todo el mundo, pero bueno, del Plan Nacional de Desarrollo depende del eje número 2, que es el desarrollo con bienestar y humanismo, es esto que les decía, o sea, en esta gestión y desde la gestión anterior se toma al patrimonio cultural ya como un factor que puede desarrollar bienestar para la sociedad. Es el objetivo 2.5, que es garantizar el derecho a la cultura con enfoques de participación e inclusión, respetando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Bueno, pues aquí me parece que la sociedad pueda participar, particularmente en lo que es mi área, en pues más allá de la conservación, hasta en la restauración de lo que es todo este tipo de bienes culturales, pues esta parte, o sea, no es nada más una ocurrencia del instituto, viene de mucho más arriba. Y bueno, ahí mismo también está la estrategia 2.5, la investigación, la protección y preservación del patrimonio documental, arqueológico, histórico y artístico. Ya propiamente del Programa Sectorial de Cultura, pues es proteger y conservar la diversidad cultural, y ya de ahí deriva los objetivos del INAH y lo que tendría que ser el programa de trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y yo aquí, bueno, pues también voy a hacer un comercial, y es que, o más que un comercial, pues una queja quizás, es que si tenemos estos objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo y dentro del Programa Sectorial de Cultura, entonces es un poquito incongruente que el presupuesto del INAH se esté reduciendo cada vez más para hacer nuestro trabajo mismo, porque entonces ¿cómo puedo llegar a la sociedad si no tengo las posibilidades para trasladarme a la comunidad? El patrimonio cultural no se encuentra nada más en las grandes ciudades, no se encuentra nada más donde estamos los trabajadores. Las zonas arqueológicas a veces están, pues hay que recorrer un camino bastante largo. Entonces cada vez nuestros recursos humanos incluso, no solamente económicos, sino también humanos y materiales, se están reduciendo cada vez más para que podamos desarrollar nuestras funciones como instituto. Y eso pues es algo que tendría que preocuparnos a todos, a la sociedad, a los trabajadores y hasta el mismo gobierno, por este factor, por este eje que el patrimonio cultural cumple
dentro de la sociedad y que vamos a ver más adelante. Sí. Bueno, ¿qué beneficios tiene conservar y restaurar los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles? Y bueno, en general, todo el patrimonio cultural, pero como esta es mi área específica, pues en esto me enfoco específicamente en esta parte. Ay, no sé por qué se va para atrás, pero bueno. El primero, es que garantice el acceso de las personas a los bienes y servicios culturales. Y esto, como ya les comentaba, pues ya está determinado como un derecho humano el que las personas podamos tener acceso a nuestro patrimonio cultural, acceso a la cultura. Y además es un derecho constitucional. Si no me equivoco, creo que es el artículo 4 de la Constitución, en donde se establece esta situación. Entonces, como les comentaba ahorita, si yo tengo la posibilidad de conservar, pues evidentemente, si tengo aquí esta vasija y hay que intervenirla directamente, pues tendríamos que intervenirla, o si la tengo que consolidar porque ya o sea, tú la tocas y se hace polvito, pues el poder intervenirla permite que esto se pueda conservar y que puedan disfrutarlo mis hijos o mis nietos, o incluso pues ir mucho más allá. Esto, pues no solamente, como les he estado diciendo, se tendría que concentrar en las ciudades, tendría que concentrarse también a nivel nacional para que toda la población del país pues pueda tener acceso a tu patrimonio cultural, lo pueda seguir conservando. Reduce la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de las personas, obviamente que es justamente esta última parte que les estaba comentando, el poder conservar una escultura en piedra, una estela, un edificio en una comunidad que está remota, a esa comunidad le permite seguir conservando o ejercer ese derecho cultural hacia su patrimonio cultural, hacia sus herencias culturales. Entonces, el poder acceder o poder realizar nuestro trabajo en todo lo que implica el país, pues reduce esta desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de las personas. Luego también consolida la tarea educativa en el sector cultura, no solamente porque dentro del INAH existe una restauración, sino porque incluso el trabajo que desarrollamos, a veces restauradores, a veces pueden ser antropólogos, etnólogos, etcétera, etcétera, de enseñarle a la comunidad la importancia que tiene su patrimonio cultural, pues tiene un impacto que pues cae dentro de esta educación hacia la sociedad sobre pues, la importancia de su patrimonio. Luego, protege y conserva la diversidad, la memoria y las herencias culturales de México. Bueno, pues el hecho de tomar todas estas acciones, de realizar todas estas actividades, pues obviamente protege todo lo que es estas herencias culturales, estos bienes culturales, que no es una sola cultura la que tenemos en México. O sea, sabemos que somos un país multicultural, que hay mayas, que hay zoques, que hay rarámuris, que tenemos totonacas, etcétera, etcétera. Entonces, todo, o sea, es culturalmente, pues, sociedades, comunidades que tenemos dentro del país, y proteger obviamente pues toda esta expresión plástica que ellos mismos a lo largo de los siglos han estado desarrollando, han estado creando. Y bueno, pues como reflexiones finales, bueno, sí me gustaría comentar que la conservación-restauración en sus distintas acciones y con ese trabajo interdisciplinario que les he venido comentando, que no podemos desarrollar nada más nosotros, que es necesario que trabajemos de manera conjunta con arqueólogos, con arquitectos, con museógrafos, con etnólogos, con antropólogos, a veces hasta con lingüistas, etcétera, etcétera. Pues no solamente se busca la preservación de los bienes culturales, sino también hay que reconocer que nuestras herencias culturales, que nuestro patrimonio cultural son un pilar para la identidad nacional. O sea, lo que nosotros consideramos como mexicanos es a través de todo este patrimonio cultural. Y aquí, bueno, voy a poner un ejemplo, me regreso otra vez de Chiapa de Corzo, por ejemplo, de los años, y que prácticamente la técnica estuvo a punto de perderse, durante la época vasconcelista, que un poquito de lo que son las lacas, pero durante la época vasconcelista
se hicieron, no me acuerdo el nombre exacto que eso tenía, en este momento no lo recuerdo, pero se daban, o sea, iban hacia los estados, a las distintas comunidades y les daban clases sobre lo que era lo mexicano, lo que tenía la gente que recuperar, y en algún momento de esa parte se decide que lo que son la decoración de los mantones de Manila se tiene que implementar como algo que es lo mexicano, y entonces lo vemos plasmado en los vestidos de Tehuana, empieza a plasmarse en el vestido de Chiapacorseña y empieza a plasmarse también, pero eso ya es mucho después, en los Xicalpestles. La relación comercial que había entre Chiapa de Corzo y la zona del istmo de los Xicalpestles, pues era muy estrecha. O sea, los Xicalpestles que usaban las tehuanas venían de Chiapa de Corzo, o iban de Chiapa de Corzo, esta relación comercial. Cuando empieza a perderse esta técnica de manufactura, porque antes se hacía a nivel de familias, o sea, en el barrio de San Jacinto trabajaban como familias, como una casa taller familiar, o sea, desde niñas, porque lo trabajaban mujeres, empezaban a participar en ese tipo de trabajo y se empieza a perder poco a poco. Cuando se instala el museo, se crea el Museo de la Laca, entonces hace como si fuera una escuela, o sea, ya es una situación, o sea, un aprendizaje escolarizado, y se les empieza a enseñar este modelo de lo que son las flores de los mantones de Manila, y a partir de ese momento entonces vemos cómo empieza a cambiar, pero todo eso viene de muchísimos años atrás, bueno, 20, 30 años atrás, en la época vasconcelista, cuando se decide que esto se va a empezar a utilizar como una imagen de lo que es nuestro, de lo que es lo mexicano. Desde esto de alguna forma es creado, pero bueno, también si pensamos en el calendario del sol, pues también obviamente pues sabemos que es algo que nos remite a México. Si vemos las pinturas de Bonampak, pues sabemos que es algo que nos remite a Chiapas y que es parte de nuestro patrimonio, y que como seres sociales que somos los seres humanos, pues necesitamos pertenecer a una comunidad, tenemos este sentido de pertenencia, y este papel que ejerce el patrimonio cultural pues nos permite que formemos una comunidad, o sea, que nos consideremos como comunidad, y eso pues también genera ciertas acciones en nosotros como ser más solidario. Uno es más solidario con la persona que vive a tu lado que con la persona que vive, pues, quién sabe, a kilómetros de distancia, ¿no?, que a lo mejor ni la conoces. Entonces, como comunidad, esto es uno de los valores, de las funciones que nuestro patrimonio cultural, nuestros bienes culturales, nuestras herencias culturales ejercen sobre nosotros. Por eso mismo fortalece la cohesión social, promueve una identidad que busca entender y reconocer la diversidad. Esto que les decía, no somos una sola cultura, somos un país multiétnico en el que tenemos que considerar y favorece la construcción de la identidad nacional, desempeñando un rol esencial en la consolidación de la soberanía nacional y su cultura. Entonces, por eso es la importancia de la conservación de nuestras herencias culturales. Bueno, si les interesa conocer algo, ahondar un poquito más en bibliografía, esa es la bibliografía a la que yo consulté, a la que yo me referí. Y bueno, a mí sí me parece importante comentarles que, bueno, pues que por todo este papel que ejercen nuestras herencias culturales, es importante que conservemos la memoria de México. Gracias. Pues una de dos, o los impacté o los aburrí. Ahí. ¿Listos? ¿Quién es el primero de hacer pregunta? Súper amplio, querer abarcar así corto, ¿no? Han venido otras pláticas en las que se ha podido
caer en un solo tema. Por ejemplo, me llama la atención el sentido de dejar hasta el último a Vasconcelos, en la historia en la historia política y cultural es importantísimo Vasconcelos. Va a ser el precursor probablemente de la creación de INAH, y Vasconcelos, su visión, cuando llega a la decisión de la política cultural, su enfoque es la educación. Vasconcelos va a ser el primero en desarrollar las escuelas propiamente para generar profesores, ¿sí? Y esos profesores, por lo tanto, se va a concretar a la creación de escuelas normalistas, ¿no? La creación de bibliotecas. Y entonces va a procurar una política de educación para generar maestros. A nivel nacional, la creación de escuelas normalistas fue en cada estado hubiera una escuela para generar maestros normalistas. Faltaba la educación como parte importante que estaba dejando la revolución mexicana, y la educación era fundamental. Y la educación implica pues entender a las comunidades, y entonces el lado cultural, ¿quién lo iba a atender? Que sean los maestros. Bueno, sí, ya me mandaron o me estoy enfocando en Chiapas sobre mi educación que debo dar a mi pueblo chiapaneco, pero ¿qué le enseño? Y ahí es donde tuvo que entrar la otra cobertura, en el sentido de enséñale sus costumbres y sus tradiciones. Y esta parte de la investigación sobre cada pueblo, sobre cada costumbre, le obligaba a Vasconcelos a decir, se necesita tener la investigación antropológica. Porque ¿qué le enseñas a tu pueblo ¿qué le enseño a Chiapas? Es diferente a lo que le enseño a Chihuahua, lo que es diferente a Puebla. Entonces la necesidad de la investigación antropológica tenía que dar, obviamente, porque dices, ¿con qué libros le enseño? Y la investigación antropológica permitió decir, enséñale tus raíces, tus costumbres. Entonces Vasconcelos estructura también esa línea, y por eso va a ser el precursor de la creación de museos, ¿sí? Bibliotecas y museos. Está totalmente, es importante la historia de Vasconcelos dentro de la educación, ¿sí? De ahí va a partir la creación futura de la investigación antropológica. Y ahí se asientan las bases propiamente que estamos practicando aquí. Entonces, ¿qué es tu herencia? Y él va a tener todo el panorama de decir, busquemos cuáles son los elementos que identifican a cada comunidad, ¿sí? Y si es posible ver hacia su pasado prehispánico, mucho mejor. Entonces fortalece la creación de las escuelas de antropología, la creación de la escuela de antropología. Entonces es fundamental, Vasconcelos, platicarlo en ese sentido, de su visión sobre lo que va a ser la herencia, ¿sí? de nuestro pasado, ¿no? Y mantenerlo en los libros de educación. Entonces la liga entre museo y herencia es fundamental. Lo ve Abelito, que no está hoy acá, en el sentido de que hoy los museos INAH, su enfoque principal es la educación y establecer estos elementos de qué son nuestras herencias, nuestras tradiciones, costumbres, concepto de patrimonio, nacionalismo, regionalismo, cultura del pasado, ¿sí? Evidencias de nuestra cultura, que es lo que enseñan las salas, ¿no? Esos temas están hoy plasmados en los libros de educación, básicamente de primaria, ¿no? Ahí se han establecido, y este vínculo que tiene el museo, nuestros museos sí no son de educación, no tienen índole comercial, y no se muestran tampoco con el enfoque de la belleza del arte, no, sino son de educación. Y así que los museos están muy ligados a esta procuración de establecer nuestra herencia y nuestro patrimonio, ¿no? Es un vínculo fundamental, y de nuevo resalto la importancia de Vasconcelos en toda la creación de este propósito único a nivel mundial, que se va a dar en México, ¿no? Esa es mi plática para hoy.
No más sí, ahorita que Ansa estaba comentando, justo lo que estuvo haciendo Vasconcelos en esta época, estos recorridos que les comentaba, eran las misiones, así se llamaba. Eran las misiones vasconcelistas, justo. Sí, y es el México posrevolucionario que necesita unificar a una población tan diversa, y este proyecto educativo de Vasconcelos que precisamente busca esto. Yo no sabía el tema de las mantillas, por ejemplo, ¿no? ¿De las qué, perdón? De la mantilla. De lo de la Ajá. chapa. Es que, bueno. Que, digamos que Bueno, no puede ser como este patrón que se tiene que replicar, ¿no? Como parte de esta intención de unificar esta construcción del nuevo México, ¿no? Sí. Con esta De hecho, identidad colectiva, perdón. ¿no? Sí. De hecho, hace muchos años hice una investigación sobre las lacas de Chiapa de Corzo, por eso me colgué ahorita un poco de esa parte, Sí. porque sí toqué algo del vestido de chiapacorceña, o sea, lo relacioné, y con el de Tehuana, y obviamente lo que son pues, los icalpestles propiamente. Y la definición que presentaste es de Jaime Cama. ¿La de restauración? La de restauración. Sí, Se me es de Jaime Cama. bien interesante porque nunca había visto una definición desde la antropología, ¿no? Buscar vincular este tema de la conservación directamente con la antropología. Y, perdón, y siendo una disciplina, como dices, reciente, que está más cercana a la ciencia por el tema de la química, del conocimiento de los materiales, ¿cuál ha sido la dificultad que has notado en el tema de esta cercanía con las comunidades? Cada vez es más usual que las disciplinas pues tengan esta vinculación directa con las comunidades, y sobre todo lo que pasa con los bienes muebles religiosos, ¿no? Que de alguna manera se tiene que dar esta vinculación comunitaria para que tú puedas llevarte una pieza al taller, ¿no? Y muchas veces es complicadísimo, lo que te obliga a que te quedes en la comunidad y de alguna u otra forma puedas trabajar desde el propio retablo, ¿no? Sí, porque hay un celo y un cuidado bastante extremo por las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando esta percepción? ¿Tú cómo ves lo que está pasando, por ejemplo, en Chiapas ahora, ¿no? O es diferente en otros En ningún lado. En ningún lado. No, o sea, las comunidades generalmente son muy celosas de sus bienes culturales, de sus objetos, y en muchos lados ven a Lina como pues alguien así casi que les voy a llegar a quitar su patrimonio cultural. Han dado casos en los que hace muchísimos años, yo todavía no trabajaba como personal de base, me tocó participar en un proyecto de excavación arqueológica en cenotes. Y pues íbamos a los cenotes y hacían ahí su cuadrícula y obviamente pues también sacaban patrimonio, y que en algún momento pues no dejan que el camión salga, ¿no? Ahí en plena selva nos agarraron y no salen. Y eso fue en la península de Yucatán, o sea, en ninguna parte de las comunidades, porque pues lo que termina pasando, pues se lo llevan, ya no regresa a la comunidad, y en algunos casos pues se va hasta el Museo de Antropología, ¿no? Y pues en el Museo de Antropología, ¿cuándo? Pues ya cambia también el valor que tiene la pieza misma. O sea, no es lo mismo un santo que está en una iglesia que si ya está en un museo, ¿no? Y mira que los santos son algo que tienen lo suyito, que muchas veces se le da más importancia al contenedor, que es la iglesia, el edificio. Pero a mí me tocó participar cuando fueron los sismos del 2017, yo estaba en Veracruz y me pidieron apoyo en Puebla. Entonces me tocó ir a una comunidad donde dijeron, con su edificio hagan lo que quieran, nosotros vamos a construir otra calle y vamos a poner nuestro santo. O sea, para el santo realmente tiene muchísimo imán para las comunidades, muchísimo. Y pues a veces, o sea, en esta parte ya tu pregunta en específico, pues no te dejan sacarlo, tienes que ir a la comunidad a atenderlo. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle, ahorita que estaba hablando de restauración, me acordé de la Catedral de San Marcos. He visto fotos de cómo era antes, cómo era la fachada anteriormente, y me llama la atención lo mucho que ha cambiado. Y, por ejemplo, le quería preguntar acerca de a qué punto llega una restauración al punto de a convertirse en, no sé, tal vez una alteración muy grande. Por ejemplo, no sé cómo explicarlo, de que veo la fachada anterior y la veo muy diferente a cómo está actualmente. Entonces,
mi opinión, se ve como, yo lo siento un poco como una destrucción, porque cambia mucho la fachada de San Marcos, ¿no? Entonces quería preguntarle, pues, hasta qué punto una restauración, pues, puede alterar demasiado y si llega a ser beneficioso o contraproducente, ¿no? Porque pues, usted me pregunta a mí y yo le veo un gran rectángulo blanco. Veo las fotos anteriores viejas y la catedral se ve muy bonita, con mucho detalle, las dos torres. Entonces, pues quería preguntarle eso, ¿no? De qué opina, pues, de ese tipo de restauraciones, o sea, si se puede considerar una restauración o una alteración completamente. Sí, no, pues o sea, uno de los principios básicos de la restauración es que tú no puedes alterar, tú no puedes inventar. O sea, si tú no tienes un registro de cómo era, por eso te digo que es importante hacer un registro de cómo era anteriormente esa pieza o ese edificio, en este caso, que eso ya le toca más a los arquitectos, ahí tenemos un compañero que te puede responder con más especificidad, pero tú no puedes cambiar, o sea, tú tienes que basarte en la evidencia que tienes, en lo que hay, en los registros que hay, si hay fotografías, si hay dibujos o algún tipo de registro, plano, etcétera, etcétera. Tú no puedes cambiar, tú tienes que basar en eso, no puedes inventarte algo si no sabes. O sea, eso está mal. Yo me imagino, porque la verdad yo no conozco muy bien, o sea, sí reconozco que en esa parte pues yo no soy especialista ni tengo mucho conocimiento, en qué momento se interviene la catedral, pero yo me imagino que tuvo que haber sido, que fue antes de que existieran ya lineamientos específicos o claros de cómo se tenía que intervenir. Esto pues no tiene tantísimo tiempo tampoco, o sea, estos lineamientos ya fueron en este siglo y no tan viejos. Y de hecho, en esto que comentaba Andrés sobre que es una disciplina nueva en cuanto a como profesión, pero yo sí creo también que un poquito, y aquí pues a lo mejor hasta me estoy metiendo un autogol como profesión, creo que también ha sido culpa de nosotros como restauradores que no le hemos dado más peso a nuestra propia profesión. Tiene el mismo tiempo de vida que los diseñadores gráficos, y todo el mundo conoce a los diseñadores gráficos, y hay escuelas por todos lados, que además en esa parte también mi gremio no está muy abierto a que se abran tantas escuelas, y un poco, en cierto sentido, tienen razón, porque tú no vas a abrir escuelas de medicina, por ejemplo, a diestra y siniestra. O sea, van a trabajar con una vida humana. Y si tú cometes un error, pues te lo andas matando. Tú vas a trabajar con patrimonio cultural y si se pierde, se perdió. Se perdió y se perdió. O sea, ya no hay manera de recuperarlo. Ya es historia, ya. Entonces, en ese sentido, sí creo que tendría, o sea, que a nosotros nos ha hecho falta también como a lo mejor hacer más difusión. No, ahí sí no te podría decir específicamente qué, pero tenemos el mismo tiempo de vida que ellos, que los diseñadores gráficos o que esta profesión. Y estoy segura que todo el mundo conoce qué es un diseñador gráfico, pero no todo el mundo sabe qué hace un restaurador o para qué sirve, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Mira, o hay una cosa, no hay muchas escuelas o más bien no hay muchos países en donde la restauración sea licenciatura. México es de los, yo hasta donde tenía conocimiento, Colombia. En otros países es ya más como una especialidad, empiezan como artistas plásticos y se especializan o arqueólogos o en alguna otra licenciatura que sea pues como relacionada, como común. Y en ese sentido yo sí creo que por lo menos el personal, o sea, las personas, vaya, sí sí tienen el interés de capacitarse y de tener relación con otras universidades, con otros institutos a nivel internacional, porque pues sabemos que aquí de lo que carecemos pues son de recursos para poder hacer análisis más puntuales,